¿Qué tal? Sean otra vez bienvenidos y bienvenidas a esta serie de video donde justamente estamos aprendiendo a nosotros conocer cómo funciona el cerebro humano, apoyándonos en el libro escrito por Francisco Mora, donde estamos teniendo esta serie de capítulos donde nosotros estamos conociendo cómo nuestro cerebro aprende, cómo procesa la información y cómo es que desde la percepción nuestro cerebro va a poder interpretar todos esos estímulos que los ojos le están transmitiendo, las emociones están transmitiéndole esos estímulos que las emociones generan para que nuestro cerebro justamente nos pueda dar a entender o nuestro cerebro pueda entender si esa emoción o si eso que estamos haciendo de acuerdo a la emoción que estamos sintiendo en ese momento es bueno o es malo. También en este pequeño repaso, justamente ya hemos visto algunas de las partes del cerebro que ahorita vamos a estar retomando, donde nuestro cerebro se va a dividir en lo que es el lóbulo frontal, justamente en la zona más cercana a la frente. Tenemos el lóbulo temporal, que es más abajito, casi llegando a la sien de nuestra cabeza, donde se encuentra el lóbulo temporal. También tenemos lo que es el lóbulo parietal, que justamente es un poquito atrás del lóbulo frontal. Tenemos el lóbulo occipital, que es casi en esta zona donde ya empieza lo que es bajando de la mollera. Tenemos el cerebelo más abajo, detrás de la oreja, y tenemos lo que es ya lo que es la médula espinal, que baja de por atrás de la oreja. Y justamente nosotros también ya conocimos cómo es que las emociones se van a estar procesando. Las emociones justamente van a pasar, en un segundito, en lo que encuentro el diagrama, porque no lo tengo a la mano, pero justamente las emociones son las que van a estar dictándonos ese, lo que le van a estar dictando al cerebro, qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en nuestro entorno. Denme un segundito para encontrar justamente el diagrama y nosotros recordarlo, porque sí cabe destacar que está bastante complejo. Bueno, nosotros tenemos lo que es justamente el lóbulo frontal o la corteza frontal, que es justamente la zona casi llegando a la frente, y la lóbulo temporal o el lóbulo órbito frontal, y dentro tenemos la amígdala en esta zona, en la parte central de nuestro cerebro, y un poquito arriba el tálamo, también donde más abajito se encuentra el hipocampo. En unos momentos les voy a dar las imágenes, les voy a proyectar eh, para que nosotros podamos entender un poquito más cuál es la estructura del cerebro. Y bueno, les voy a compartir pantalla para que nosotros lo vayamos viendo más gráfico. Ok, entonces tenemos lo que es el lóbulo frontal, que es el marcado en azul en nuestra imagen del lado izquierdo, el lóbulo temporal o la corteza oxi, eh, órbito frontal, que es aquí. Nosotros tenemos lo que es la amígdala en esta zona, el hipocampo, el hipocampo que viene siendo en la parte baja de justamente donde está el lóbulo temporal, y el tálamo que se encuentra en esta zona, es justamente toda esta zona. Y aquí lo tenemos ya más gráfico, lóbulo frontal, lóbulo temporal, ya todo el cerebro completo, el lóbulo parietal, lóbulo occipital, el cerebelo y la médula espinal. Y aquí también viene el tronco del encéfalo. Entonces, estas partes hay que tenerlas bien, bien ubicadas. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a leer? ¿Qué es lo que vamos a estar analizando en este video?
justamente resolver esta pregunta. ¿Nacemos con el conocimiento? Nosotros sabemos que no, no nacemos con el conocimiento, justamente gracias a nuestro cerebro, gracias a cómo estamos nosotros desarrollados, es como de acuerdo al refuerzo, de acuerdo al entrenamiento, y esta parte es muy importante para poder hacer inteligencia artificial, el entrenamiento. Si nosotros comparamos la forma en cómo aprendemos con cómo nosotros le podemos decir a un algoritmo de inteligencia artificial cómo aprender, es bastante similar. Para que un algoritmo de inteligencia artificial tenga muy buenos resultados, tiene que tener un buen entrenamiento. Y lo mismo sucede con nosotros como seres humanos, ya que al nosotros nacer, tenemos la capacidad de poder aprender mediante el refuerzo. Pero hay excepciones, hay personas que pueden aprender mucho más rápido y otras que necesitan mayor esfuerzo para que las conexiones neuronales puedan ser más robustas y ese aprendizaje sea muchísimo más profundo. Y lo mismo pasa cuando nosotros leemos y justamente vamos a la escuela e intentamos aprendernos algo de memoria, como ahorita las partes del cerebro, eso ya es un aprendizaje más profundo, razonar ese aprendizaje. Entonces, de la azada al violín. ¿Qué es la azada? La azada es una herramienta para poder arar el campo. Nuestro acontecer en el mundo es gracias a la posibilidad de expresarnos. Esta expresión, bien sea hablar, saludar con las manos o tocar el piano, es gracias al correcto funcionamiento y coordinación de una serie de estructuras localizadas a lo largo y ancho del cerebro. Desde el nacimiento, el ser vivo, sea un animal o el hombre, se apresta a la tarea de aprender y ensayar constantemente actos motores. Y justamente nosotros, gracias al ensayo, es como podemos mejorar esas habilidades de aprendizaje, ya sea intelectualmente o deportivamente, como al momento de poder aprender a bailar o a hacer una figura para aprender a bailar, los que lleguen a bailar, no sé, salsa, cumbia, bachata, sabrán justamente que para poder hacer un buen performance se tiene que ensayar varias veces y aprender justamente estas habilidades motoras, coordinar bastante bien para que ese performance quede aprendido, quede en la memoria muscular, como muchos le llaman, y sea más sencillo reproducirlo cuando se escuche esa sinfonía, esa melodía, ese ritmo. El hombre en particular no nace con nada aprendido. Ciertamente se nace con la potencialidad de hablar, de realizar un acto motor, pero la suavidad y precisión de los movimientos que desarrolla un ser humano son solo posibles con el aprendizaje y la repetición constante. De ahí la importancia del medio ambiente en que se vive. La capacidad del cerebro de orquestar movimientos posibles con los 44 músculos de los brazos y manos y sus muchos cientos de unidades motoras en cada uno de ellos tiene un repertorio casi tan infinito que va desde lo tosco de manejar una azada hasta la finura brillante de tocar un violín. Los aires gitanos o el zapateado de Pablo Sarasate o tocar una melodía, ya sea de Beethoven, si te gusta el violín, de Niccolo Paganini, entre otros, muchos más. Y este texto es bastante interesante porque nosotros como seres humanos justamente somos muy bruscos y para nuestro cerebro la parte brusca es lo más sencillo que se puede hacer. ¿A qué me refiero con algo brusco? Lo que cotidianamente hacemos utilizando la fuerza. Pero si nosotros ya queremos hacer algo más fino, poder generar una sinfonía con un ritmo agradable, eso ya tiende a ser un poquito más complejo. La adquisición de nuestras habilidades motoras presentes en el adulto es fruto de un preprograma grabado en nuestro cerebro durante la infancia, aun cuando su funcionamiento adecuado está en constante entrenamiento a lo largo de toda la vida.
Estos preprogramas que actualizamos en cada acto motor no solo se pueden grabar durante los primeros años de la infancia, sino también durante la vida adulta. Aprender y ejecutar bien el juego de golf, tocar el piano o teclear correctamente las teclas del teclado de una computadora son buenos ejemplos de adquisición de preprogramas motores que mucha gente aprende cuando crece y su perfeccionamiento nunca acaba, sino que se actualiza y se mantiene gracias al ensayo y entrenamiento constantes. Nunca, sin embargo, una tarea motora grabada de adulto llega a las habilidades eh, exquisitas que se alcanzan cuando la misma tarea se aprende desde niño. Por ejemplo, tocar el piano. Y esto es muy importante. Por eso dicen que cuando uno es niño es cuando recibe, es cuando puede absorber el conocimiento como esponja. Y más nosotros aprendiendo, conociendo sobre este libro en donde un cerebro sin nada en su base de datos, por decirlo de algún modo, va a necesitar aportar muchos estímulos de su entorno para ir conformando lo que va a ser esa persona en el futuro. Y al momento de ser nosotros unos niños, que nosotros estamos explorando, tocando todo, si en ese momento se le enseña a ese cerebro cómo tocar el piano, de mayor va a tener esa persona un talento exquisito, fino, para poder reproducir una sinfonía agradable tocando el piano. O si se le enseña desde muy joven a la persona a ser deportista, de adulto, va a ser un as dentro de esa rama en el deporte. La gramática universal. El lenguaje es uno de los fenómenos más fascinantes aprendidos en el hombre, fenómeno, fenómeno de tan alto grado de éxito biológico que no en vano existen más de 6.000 lenguas habladas en el mundo. Pero, ¿qué sabemos de ello en relación con el cerebro? La localización de los circuitos cerebrales para el habla está en un porcentaje elevado de seres humanos. En el hemisferio cerebral izquierdo, algunos individuos, pocos, tienen estos mismos circuitos localizados en ambos hemisferios o en el hemisferio cerebral derecho. En personas diestras y que tienen sus áreas del aprendizaje en el cerebro izquierdo. Daños tempranos, primeros años de vida desde el hemisferio izquierdo puede dar lugar al desarrollo del lenguaje en el hemisferio cerebral derecho. Es posible que desde el nacimiento y en estos primeros años haya una equipotencialidad de ambos hemisferios para el lenguaje. Parece que hacia los 4 o 5 años el lenguaje se ha lateralizado completamente al hemisferio cerebral izquierdo. Fimura 1967. ¿Qué quiere decir esto? Que el aprendizaje se localiza más en nuestro hemisferio izquierdo del cerebro, ¿va? Pero ¿de qué hablamos al hablar del lenguaje? ¿Cuál es el origen ontogénico del lenguaje humano? Traemos un lenguaje con nosotros al nacer, innato, aún rudimentario. ¿Cómo traemos el hambre o la sed o la capacidad burda de movernos? Quizá conveniese a este respecto especificar desde el principio, al tratar del lenguaje en relación con el cerebro, los dos pilares conceptuales básicos que sostienen la idea de este, al menos en su análisis más elemental. Primero, referir a nuestra capacidad de emitir sonidos un acto motor con un contenido simbólico, es decir, las palabras que tienen un significado, semántica. La riqueza de las palabras constituye el vocabulario o léxico. Por otro, la unión de palabras en frases con las que transmitimos el mensaje en el que además el contenido semántico de las propias palabras, significado, está en la ligación entre ellas acorde a unas reglas sintaxis, con lo que se puede proporcionar un nuevo sentido y significado. Pongamos un ejemplo. Utilizando las mismas palabras, no es lo mismo decir Pedro golpea la pelota que la pelota golpea a Pedro. Con las mismas palabras se construye un mensaje diferente según el ordenamiento que éstas tienen en la frase. Y muchos también hemos conocido memes en donde hay palabras que si no
hay frases en donde si no se les coloca una buena puntuación, dan a entender algo totalmente diferente a lo que se quiso, a lo que se estaba refiriendo esa frase desde un inicio. Segundo, entender lo que nos dicen con palabras o el conjunto de palabras, frases, es decir, convertir o descifrar en nuestro cerebro el sentido y significado de un mensaje que se transmite por la acción puramente sensorial que produce bien el sonido, escuchar hablar o la visión, leer un escrito. Noam Chomsky ha propuesto que el ser humano posee al nacer, por tanto, de modo innato, genético, la potencialidad de desarrollar los circuitos cerebrales que codifican la sintaxis, es decir, las reglas que gobiernan la estructura del lenguaje. Sintaxis o gramática serían el vehículo de cualquier lenguaje y, por tanto, independientes del significado de los sonidos, palabras que transportan y su significado. Es la idea de un sistema de reglas o gramática o sintaxis universal en el cerebro humano lo que le hace capaz, a diferencia de cualquier otro animal, incluidos para Chomsky, los primates y sus capacidades lingüísticas, de aprender cualquier lengua o idioma. Este sistema sería el fundamento o el soporte inexcausable sin el cual el aprendizaje de un idioma sería imposible para Chomsky, pues esas reglas básicas son aportadas por el cerebro del ser humano al nacimiento. Y bueno, justamente hasta aquí vamos a dejar este video, donde ya nosotros estamos adentrándonos en cómo es que el cerebro va a aprender y el aprendizaje, cómo va a empezar. Y aquí es donde empieza justamente a tomar sentido lo que puede suceder dentro de una organización. Si nosotros no guiamos bien a nuestros colaboradores al momento de ser líderes, no van a poder aprender lo suficiente para poder hacer sus diferentes tareas dentro de lo que se está pidiendo para el trabajo. También, justamente, es bueno conocer que las personas no nacen con el conocimiento, sino que se va construyendo a lo largo de la vida. Hay veces en las que nosotros somos bastante rudos con las personas que no están al nivel que nosotros tenemos de aprendizaje, que les cuesta un poco más, y allí es donde justamente vamos a tener que empezar a nosotros a comprender que no se nace aprendiendo, sino que se adquiere el conocimiento. Entonces tenemos que ser pacientes con aquellas personas que están en evolución con su conocimiento y recordar que siempre vamos a estar en constante aprendizaje, ya que no sabemos todo y va a ser muy difícil el hecho de saberlo todo, y aunque lo sepas, siempre va a cambiar. Y eso pasa más con la tecnología, con distintos avances científicos, con más estudios. Y bueno, eso sería todo. Así que nos vemos en otro capítulo más de Conociendo el Cerebro Humano. Hasta la próxima.